Buenas noches, compañeros, sean bienvenidos entonces al repaso de Derecho Constitucional, examen final, ¿verdad? Al fin ya llegamos al último tramo, entonces, bueno, vamos a ver la cantidad de temas, de tópicos que tenemos que tratar en esta ocasión, que si bien son bastantes, realmente se relacionan con todo lo que hemos visto a lo largo de las unidades, de la unidad 1 y 2 en cuanto al programa de estudio, ¿verdad? Por lo tanto, entonces no se nos debería de complicar tanto algunos conceptos. Hay otros que sí son un poquito más difusos de identificar, y por lo tanto les vamos a dar prioridad. Ahora vamos a tratar los métodos de interpretación. Esto fue algo que ya vimos en el repaso anterior. Por lo tanto, si aún quedan dudas, porque ahorita vamos a hacer una pequeña reminiscencia nada más muy breve acerca de ellos, si quedan dudas y quieren ampliar la información acerca de estos métodos de interpretación de la norma constitucional, yo los invito a que visiten los otros videos, ¿verdad?, de la teoría de la Constitución, donde los abordamos con mucho más detenimiento. Sí, no sé si alguien levanta la mano por ahí. Sí, sí, estoy grabando, no se preocupen, siempre estamos grabando. Y sí prendí el micrófono en esta ocasión, entonces, ok. Bueno, vamos entonces con un pequeño repaso acerca de esto, ¿no? Los métodos de interpretación. Primero, tenemos que comprender que hay varias formas de interpretar la norma. Tenemos una clasificación de 4 puntos. Primero tenemos la clasificación según la fuente, luego según el método, luego según la amplitud, eficiencia y según los antecedentes y referencias. Vamos con la fuente entonces. Según la fuente tenemos que la interpretación constitucional puede emanar de una institución auténtica para darnos entonces una apropiada interpretación de la ley, valga la redundancia, ¿no? Pero, claro, ¿qué entendemos entonces con esto? Cuando nosotros hablamos de una interpretación auténtica, hablamos de que es la interpretación que hace el propio legislador, que hace, en este caso, el Congreso, a la hora de ya sea hacer una reforma constitucional o bien plasmar una nueva constitución mediante un poder originario. Entonces, en este caso, se toman en consideración las interpretaciones que el propio ente legislador hace acerca de la norma, pero también se toma en cuenta la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, ¿verdad? En nuestro caso, nuestro Tribunal Constitucional es la Corte de Constitucionalidad, que es un órgano autónomo que funciona de manera garante, aislada de los 3 poderes del Estado. Caso contrario, que como pasa en otros países donde la Corte de Constitucionalidad o la Sala de lo Constitucional está integrada dentro de la Corte Suprema de Justicia, dentro del Poder Judicial, del organismo judicial. Solo permítanme, voy a cerrar WhatsApp, si no van a estar cayendo aquí mensajes, o bueno, lo voy a silenciar. Y ahora sí, continuamos. Bueno, entonces esa sería la interpretación auténtica, la que nace desde el propio legislador o bien desde el Tribunal Constitucional competente. Luego tenemos la interpretación doctrinaria. Es aquella que hacen los autores, que hacen todos aquellos juristas, todos aquellos estudiosos de la ley, que plasman en sus obras una interpretación acerca de la ley o acerca de cierto tipo de disposiciones que se han tomado a lo largo del tiempo. Es aquí entonces cuando encontramos clasificaciones, cuando encontramos principios, cuando encontramos cierto contenido, ¿no?, que se va creando por parte de estos autores. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en la carrera estudiamos no solo leyes, sino que también doctrina. Es una parte fundamental de nuestra carrera. Y por otra parte también tenemos la interpretación judicial, que es aquella que emanan los jueces, magistrados, ¿verdad? O bien las propias cortes facultadas para hacer esa interpretación. Como les comentaba, hay cortes que están fuera de los 3 organismos, como es el caso de Guatemala, la CC, la Corte de Constitucionalidad, o bien pueden estar integradas como un tribunal adyacente de la Corte Suprema de Justicia, o una sala o algún órgano, ¿verdad?, pero que forma parte del organismo judicial. Entonces, la interpretación judicial se refiere sobre todo a las sentencias, a las resoluciones que dan estos tribunales constitucionales. ¿En qué se diferencia de la interpretación auténtica? Porque pareciera que son lo mismo, ¿no?
No precisamente, la judicial solo se refiere estrictamente a todo lo que tiene que ver con justicia, con resoluciones de casos concretos, mientras que la resolución auténtica puede ser también emanada de un órgano legislativo, desde la propia interpretación del legislador, ¿ya? Esa es la principal diferencia. También quiero hacer aquí otra acotación, y es que la interpretación auténtica hace alusión a las leyes como tal y a la interpretación que se hace de las mismas por parte del legislador. Era lo que yo les comentaba. Por una parte, en nuestra carrera estudiamos leyes, pero también estudiamos doctrina. Pero no solo eso, también en determinado momento, y aunque esto se ve más en la práctica, estudiaremos jurisprudencia. Si no saben qué es jurisprudencia, se los resumo muy rápido. La jurisprudencia son todos aquellos fallos y sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, es decir, todas las resoluciones que dan los jueces o los tribunales de justicia, y que esas resoluciones entonces luego sirven para poder resolver otros casos análogos, es decir, otros casos similares. Entonces aquí tenemos como esa médula espinal, ¿no? Como esa integración de las tres bases de nuestra carrera, tanto leyes, doctrina como jurisprudencia, pero aplicadas a la norma constitucional. Luego tenemos entonces la interpretación según el método. En este caso es simple. La primera manifestación que encontramos es literal o gramatical, donde literalmente nos vamos al sentido estricto de la palabra, de la norma, ¿verdad? En el lenguaje en el cual fue escrita. Simplemente nos regimos por lo que estipula entonces el diccionario oficial de esa lengua. Y luego tenemos la interpretación sistemática. Y esta recuerdo yo que venía precisamente en el examen. Y es cuando se hace una analogía con el resto del ordenamiento jurídico, para entenderlo como un todo. Recordemos que la Constitución no se puede aislar de las demás leyes, porque la Constitución es una base sobre la cual tienen que asentarse las demás leyes. O bien, si lo vemos bajo la proposición de Hans Kelsen, pues tenemos la pirámide, ¿no? Entonces en el punto más alto está la Constitución y pues de ella derivan las demás. En todo caso, tanto que la veamos como una base o como una pirámide, la Constitución no puede separarse del resto del ordenamiento jurídico y debe de contrastarse entonces una disposición ordinaria, reglamentaria o individualizada con la norma constitucional, siempre. Puede darse el caso de que haya una tensión entre leyes, ¿verdad? Digamos que una norma ordinaria no es del todo clara con su alineación en cuanto a las disposiciones constitucionales. Y esto genera un problema entonces. No podemos comprender cómo aplicar bien los preceptos de la norma ordinaria. Entonces esta tensión se evalúa desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista del ordenamiento jurídico como un todo, en general, para darle una solución, para darle una resolución a ese problema que se está dando, ¿verdad? Y esto mediante, pues, la técnica sistemática o el método sistemático de la interpretación. Entonces, en palabras simples, literal o gramatical, simplemente irnos al sentido estricto de la palabra en el idioma, de la ley en el idioma en el que fue formulado. Y luego en el método sistemático hacemos una analogía contemplando el resto de normas del ordenamiento jurídico y la misma Constitución como parte de todo un ordenamiento jurídico, de todo un grupo de leyes que establecen los preceptos fundamentales para un país. Luego tenemos entonces la interpretación según la amplitud y eficiencia. Tenemos entonces como primer punto la interpretación restrictiva, es decir, nos vamos al sentido más reducido de la ley, de la norma. No buscamos, no indagamos en principios fundamentales del derecho, no buscamos en la teleología de la Constitución, no buscamos como tal en el sistema jurídico político del país, no, simplemente nos regimos por el sentido estricto de lo que establece esa norma. Luego, en contraposición de esto y como parte antagónica, tenemos la interpretación extensiva, en la cual sí
hacemos todo ese proceso que les acabo de mencionar. Buscamos entonces principios fundamentales para lograr comprender qué es lo que nos quiere decir la norma, para entenderla dentro de un contexto más amplio, dentro de un contexto a nivel de nación, a nivel de país o a nivel de relaciones internacionales, si ese fuese el caso. Entonces, aquí en la extensiva, pues ampliamos nuestros horizontes para entender de mejor manera la Constitución dentro del contexto adecuado. Y en la interpretación analógica, pues aquí hacemos una analogía, pero en esta ocasión no con otras normas del ordenamiento jurídico, sino más bien con casos concretos, ¿sí? Con otros casos que pues tienen resolución o que tienen problemas similares o que tuvieron en su momento problemas similares y que fueron resueltos de una manera en concreto. La analógica podría ser un poco confusa si la comparamos con la sistemática, porque en ambas se hace una analogía jurídica. Pero la diferencia clave es que en la sistemática se hace una analogía a el resto del ordenamiento jurídico. En la analógica se hace una analogía a un caso en concreto, el cual no está cubierto por la norma en su totalidad. Por lo tanto, se recurre a jurisprudencia, ¿verdad? Para ver cómo se resolvió esa situación, esa tensión. Y luego tendríamos las fuentes, la interpretación según las fuentes históricas, ¿verdad? Tenemos entonces como primer punto, pues la histórica, ¿verdad? Aquí hay un error, aquí dice la fuente, pero sería antecedentes e historia, ¿no? Antecedentes y referencias. Prácticamente, pues, tomando en cuenta el pasado, ¿no? Tomando en cuenta todos esos elementos históricos que convergieron para que se diera la Constitución en cuestión y por lo tanto las normas constitucionales contenidas en ella. Como primer punto tenemos entonces la interpretación histórica, simplemente regresando, volviendo hacia atrás en las disposiciones constitucionales, en el pasado de la Constitución y en cómo fue que llegó a establecerse, cómo se llegó a establecer esa Constitución, mediante qué circunstancias en el contexto social, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de crear esa Constitución? ¿Cómo fue la Asamblea Nacional Constituyente que le dio origen a esa Constitución? ¿O cuál fue el proceso que se llevó a cabo para hacer las reformas pertinentes? Todo este tipo de cosas pues son las que analizamos a lo largo de la interpretación según la historia. Luego, en el caso de la política, aquí también no solo entendemos el contexto de los partidos políticos y de las posiciones ideológicas en base a los partidos políticos también, sino también los propios elementos políticos que se encuentran dentro de las constituciones. Recordemos que al final la política se basa en el poder y en quién manda a quién, haciendo facultad de ese poder y de esa distribución, ¿no? Ya lo decía Platón, la política es el arte de gobernar a los hombres bajo su consentimiento. Entonces, bajo esa premisa, entendemos que la visión de la interpretación política se refiere también a los procesos dentro de los propios órganos, es decir, cómo se estipula entonces el funcionamiento de los distintos organismos del Estado, ¿verdad? Dentro de esa Constitución, cómo se interpretan entonces las facultades que tiene la Asamblea Constituyente que le da origen a esa Constitución, cómo se compaginan los intereses de la Asamblea con los intereses del pueblo, etcétera. Todas esas interacciones políticas, todas esas interacciones entre los seres humanos para determinar las decisiones fundamentales son las que se toman en cuenta entonces en la interpretación según la política, ¿verdad? Según la interpretación política, en pocas palabras. Luego tenemos la interpretación evolutiva, ¿verdad? En este caso, pues hacemos alusión también a las reformas constitucionales, hacemos énfasis en las reformas constitucionales, ¿verdad? Y entendemos cómo estas van afectando y cómo van cambiando a cada constitución para, pues, adecuarla a los contextos actuales o a los contextos del momento, ¿no? Según sea el caso. Entonces, por ejemplo, pues, la evolución de la Constitución de Guatemala se vio marcada en 1993 por un cambio en el sistema democrático, ya que se incluyeron varias instituciones de gobierno, algunas otras se separaron y se les dio más autonomía o se les dio más potestad para poder administrar ciertas facultades, ¿verdad? Esto en búsqueda del reforzamiento del sistema democrático liberal que es el que predomina en Guatemala.
En el caso de la reforma de 1993, tenemos que prácticamente el antecedente o el precedente, perdón, fue y el punto de inflexión también fue el golpe, el autogolpe de estado de Serrano Elías, ¿no? Que pues prácticamente, así resumiéndolo mucho, fue un desconocimiento que él hizo de los demás poderes del Estado. Él se adjudicó todo el poder hacia el órgano o el organismo ejecutivo, alegando que había demasiada corrupción en los otros órganos, entonces, por lo tanto, no se podía seguir con el gobierno, con el Estado, perdón, bajo la estructura cotidiana, sino que pues había que centralizar el poder para hacer una limpieza. Mediante distintos acuerdos y instrumentos legales, logra efectivamente pues hacer esto, desconocer al Congreso y desconocer también al organismo judicial. Sin embargo, no termina desconociendo a la Corte de Constitucionalidad, y esto pues representa un problema jurídico, el cual hizo que su pretensión no fuera más allá. Sin embargo, como esto pues al final sucedió y no estaban listos los mecanismos constitucionales para prever un acto de tal magnitud, se hace una reforma para fortalecer entonces la Constitución y evitar ahora en adelante que sucedan este tipo de situaciones. Pero eso lo vemos plasmado entonces en la interpretación evolutiva. Y luego en la interpretación teleológica o finalista, pues prácticamente nos vamos a entender el fin en sí de la Constitución, qué es lo que la inspira, cuáles son esos principios que son la base fundamental, que son ese techo ideológico para que la Constitución se establezca y rija sobre un país. Eso es prácticamente. Bueno, eso sería entonces en cuanto a los métodos de interpretación, ¿verdad, compañeros? Esto ya, como les comento, ya lo habíamos tratado porque se suponía que iba a ser parte del examen anterior, sin embargo no vino, pero no está de más revisarlo un poquito más, explicarlo y pues darle ahí un poquito de énfasis también. Ahora bien, me gustaría ir con los medios de defensa de la Constitución, y para eso pues yo les preparé aquí a modo de sintetizar les preparé una presentación. Entonces vamos a ver. Los medios de defensa de la Constitución prácticamente son todos aquellos instrumentos cuyo fin se encuentra encaminado a proteger el orden constitucional. Son herramientas esenciales en un Estado constitucional de derecho para asegurar la primacía de la ley fundamental y la protección de los derechos que de ella emanan. Ojo aquí, tenemos por ejemplo un concepto que nos podría parecer algo nuevo, pero también algo familiar, confuso de hecho también, que es el Estado de Derecho Constitucional, o el Estado Constitucional de Derecho, perdón, que dista un poco del concepto fundamental o del concepto que ya tenemos nosotros muy generalizado del Estado de Derecho. Y bueno, prácticamente un Estado Constitucional de Derecho es básicamente lo mismo que un Estado de Derecho, pero fundamentado, pero basado en una Constitución que establece los principios de observancia para todos, tanto para funcionarios públicos como para el pueblo, ¿verdad? Que pues van a ser van a ser la pauta para poder llevar a cabo la sana convivencia, ¿verdad? Siempre bajo el pie de igualdad y respeto de los derechos humanos. Entonces, prácticamente es lo mismo que un Estado de Derecho, pero fundamentado en una Constitución, ¿verdad? Entonces, los medios de defensa de la Constitución son dos, bueno, se pueden categorizar, mejor dicho, en dos elementos. Primero tenemos la protección de la Constitución como tal, que la encontramos conjunta en los elementos políticos, económicos, sociales y técnico-jurídicos incorporados en las normas constitucionales. Y luego también tenemos las garantías constitucionales, medios jurídicos, el amparo, exhibición personal, inconstitucionalidad de las leyes y todos esos elementos, ¿verdad?, que prácticamente nos pone a disposición la Corte de Constitucionalidad para hacer valer nuestros derechos y evitar así pues las injusticias. Ahora bien, vamos paso a paso y quisiera hacer énfasis sobre todo en la protección de la Constitución, la protección que hace a sí misma la Constitución, ¿no? Y es que por una parte encontramos que la Constitución tiene tanto una protección generalizada como intraorgánica.
Ahora voy con la intraorgánica. Solo quiero explicar un poquito esto de generalizada. La Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Que es el que hemos estado hablando desde hace bastante tiempo, que prácticamente es la distribución de los tres poderes del Estado. Esto para evitar la centralización del poder, ¿verdad? Estas teorías emanaron desde el barón de Montesquieu, Nicolás de Maquiavelo, John Locke y otros autores que aportaron al contractualismo, ¿verdad? Para pues establecer una forma ideal en la cual el poder no se encuentre concentrado en una sola persona o en una sola institución o en un solo grupo de personas. Muy bien, entonces este mecanismo como tal en sí mismo ya representa una protección de la Constitución, porque hay tres poderes que se distribuyen el poder entre sí y pues no pueden estar supeditados el uno del otro. Por lo tanto, tienen que ejercer un control emanado de la Constitución, ¿verdad? Bajo herramientas que la propia Constitución les da para evitar que los demás pues se salgan de sus atribuciones. Pero también encontramos otros elementos un poquito más específicos. Encontramos los controles intraorgánicos, ¿verdad? Y es que cuando ahondamos entonces en la dinámica que tienen estos tres poderes o estos tres organismos, como los llama nuestra Constitución, ¿verdad? Pues podemos encontrar ya elementos mucho más detallados y ejemplificados de cómo funcionan entonces estas limitaciones que se ponen cada uno de ellos para evitar la centralización del poder. Los controles intraorgánicos en la Constitución de Guatemala son los mecanismos internos establecidos dentro de la estructura del Estado para limitar y fiscalizar el poder entre sus propios órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, así como dentro de cada uno de ellos. Su objetivo principal es evitar la concentración de poder, prevenir abusos y asegurar el equilibrio institucional mediante la supervisión y la rendición de cuentas mutua. Es decir, prácticamente pues son esos controles que se ponen, pero vistos minuciosamente, ¿verdad? Recordemos que estos tres organismos, el legislativo, ejecutivo y judicial, constituyen el poder o los poderes, constituidos, ¿verdad? ¿Qué son los poderes constituidos y cuál es su diferencia con los poderes constituyentes? Porque pareciera que son lo mismo, pero no lo son. El poder constituyente se divide en dos, recordemos, originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el que emana del pueblo y se expresa en la voluntad de éste. Se puede manifestar entonces en revoluciones, golpes de Estado o algún tipo de convulsión social que dé como resultado la necesidad de crear una nueva constitución desde cero. El poder constituyente derivado, por su parte, son los mecanismos que la propia Constitución establece para reformarse a sí misma. Pero entonces, ¿qué es el poder o qué son los poderes constituidos? Son pues prácticamente las atribuciones que la propia Constitución hace dentro de sí misma mediante el poder constituyente derivado a los organismos de Estado, en este caso legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, los poderes constituidos son los tres poderes del Estado, no hay más, ¿verdad? Que la propia Constitución los reconoce y les da facultades especiales para poder gobernar y para poder ejercer la jurisdicción y para poder ejercer también pues la legislación. Y entonces mantienen esta complicidad entre los tres, pero también mantienen este sistema de cuentas, de rendición de cuentas mutua. Ahora bien, vamos a ver entonces estos controles intraorgánicos que tienen los poderes constituidos. Yo les puse aquí algunos ejemplos y me gustaría que agarraran su Constitución, por favor, tomaran su Constitución y fueran de la mano conmigo en la lectura para que comprendan en su totalidad pues cómo es que funcionan estos, ¿no? Porque este es uno de los puntos en los que quiero hacer especial énfasis, porque tal vez pueda causar confusión. Bueno, ya dijimos entonces que los controles intraorgánicos son esas medidas de rendición de cuentas que tienen entre sí los organismos del Estado para evitar la centralización del poder. ¿Ok? Esto lo vemos manifestado, por ejemplo, en el artículo 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual se titula Aprobación, Sanción y Promulgación, ¿verdad? En este caso nos dice, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor a 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. ¿Esto qué es? Es el veto presidencial. Es decir, prácticamente el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene entonces la potestad de opinar acerca de si, pues,
un proyecto de ley le parece viable o si por el contrario le parece desfavorable, ¿verdad? Entonces, este artículo otorga al presidente de la República la facultad de oponerse a un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Entonces, el Congreso, a pesar de ser el ente legislativo, de ser el principal organismo del Estado que puede legislar, ¿verdad? Y que tiene esa atribución directa, tiene un control por parte del organismo ejecutivo, ¿verdad? Que es el encargado de gobernar y administrar como tal. Aquí vemos plasmado esto, ¿verdad? Es bastante interesante la forma en la cual pues se ponen esta rendición de cuentas los mismos organismos. Entonces, el legislativo no puede hacer lo que se le dé la gana, en pocas palabras, ¿no? Puede hacer lo que se le dé la gana. Siempre tiene que pasar por la revisión del ejecutivo y este tiene que darle el visto bueno. Imaginemos que hay una tensión, hay una problemática entre los poderes, entre estos dos poderes, ¿no? Entre estos dos organismos, legislativo y ejecutivo. Entonces, claro, si el Congreso tuviera toda la potestad de poder tomar decisiones totalmente sin supervisión alguna, pues podría perjudicar bastante al organismo ejecutivo. Claro, en Guatemala lo tenemos estipulado de esta manera porque recordemos que nosotros estamos bajo un sistema presidencialista, en el cual el ejecutivo es independiente del legislativo. Pero por ejemplo, si estuviéramos en un sistema parlamentarista, como por ejemplo en Inglaterra o por ejemplo Canadá, pues ahí la figura del presidente, o lo que conocemos nosotros, lo que concebimos nosotros como el presidente, que para ellos es el primer ministro, es directamente elegido y directamente pues puesto por el Congreso, por el Parlamento. Pero claro, ahí también se ejerce otra forma de control intraorgánico, porque es el propio Parlamento el cual elige al primer ministro, al líder del Ejecutivo, prácticamente. En nuestro caso no es así porque somos, repito, estamos bajo un régimen presidencialista. Sin embargo, pues también vemos marcada esa protección, ese control, mediante el artículo 177. Luego tenemos el artículo 232, ¿verdad? Que nos habla acerca de la Contraloría General de Cuentas. Establece una institución fiscalizadora de ingresos y egresos del Estado. Prácticamente, pues pone una institución, nos propone esta ley, una institución la cual va a velar entonces por el buen funcionamiento de los fondos públicos. Esa es su principal labor. Esto en sí mismo constituye en toda la regla una protección y una rendición de cuentas, ¿verdad? Que pues constituye un control intraorgánico. ¿Por qué? Porque pues prácticamente entre los propios organismos se están auditando, se están pues fiscalizando y están evitando, repito, que el poder se centralice y que se den actos de corrupción y actos injustos, ¿verdad? Luego tenemos en el artículo 237 el presupuesto general de ingresos y egresos. En este caso, pues tenemos en el párrafo tercero, ¿verdad? La línea 3, si tienen la misma constitución que yo, la que nos regaló la licenciada Leila, pues tenemos algo bien interesante. Dice, los presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración en el presupuesto general. Es decir, prácticamente también se mantiene esta dinámica, ¿verdad?, entre organismos, en este caso también entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, ¿verdad?, para poder pues tomar decisiones en cuanto a los recursos del país. El presupuesto debe ser aprobado por el Congreso principalmente, ¿verdad?, de la República, pero pues también el Ejecutivo puede emitir una opinión acerca de la distribución del presupuesto. Y dependiendo si es favorable o si no es favorable esta opinión, ¿verdad?, pues entonces las disposiciones del Congreso deberán ser de una u otra manera. Por lo tanto, esto constituye también otro control intraorgánico. Es interesante también el artículo 238, donde vemos plasmada esa dinámica, por si pues también quieren hacer énfasis en esto, ¿verdad?, en el tema del presupuesto, que es muy interesante. Pues también el artículo 238 se estipula esta dinámica a mayor profundidad entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Ahora bien, vámonos con otro caso bastante interesante y que compagina muy bien con el siguiente tema que vamos a tratar, que son los estados de excepción. Los estados de excepción entonces los encontramos en el artículo 138, ¿verdad? En este caso, pues tenemos, bajo el punto de vista, repito, de los controles intraorgánicos, tenemos una dinámica muy interesante también. Si bien en el proceso ordinario, en el proceso normal y cotidiano, ¿verdad?, del el funcionamiento del Estado, es el legislativo el que suele promulgar decretos, ¿verdad?, o sea, leyes. Cuando estamos bajo un estado de excepción, es decir, un estado de amenaza al orden público en general, pues nos encontramos con una inversión, como si fuera una inversión de premisas prácticamente. Y es que ya no es el legislativo el que emite los decretos pertinentes para estos estados, sino que es el ejecutivo. Y es el único momento en el que el ejecutivo puede emitir leyes como tal, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador. Ellos están bajo un estado de excepción, entonces el ejecutivo tiene toda la potestad de emitir decretos. Recordemos que el ejecutivo no tiene la facultad en un estado ordinario, en un estado normal, no tiene la facultad de emitir decretos, sino acuerdos gubernamentales, ¿verdad? Pero bajo los estados de excepción hay una excepción, valga la redundancia, a la regla. Por lo tanto, entonces sí pueden estos emitir leyes. Tenemos también otro caso muy curioso que es el de Estados Unidos, ¿verdad? Pareciera que Trump es el principal legislador y único de Estados Unidos actualmente, pero es también porque se encuentran bajo un estado de excepción y están enviando constantemente pues órdenes ejecutivas, ¿verdad?, las cuales tienen que ser acatadas por todo el país, aunque pues también tienen ciertos controles, sobre todo ellos con el tema jurisdiccional, con el organismo judicial. Pero bueno, para que lo entendamos, ¿verdad?, los estados de excepción le dan la facultad al ejecutivo de poder emitir decretos. Y estos decretos pues terminan siendo una limitación a los derechos constitucionales. Pero lo interesante aquí es que se establece la aprobación del Congreso como un paso fundamental para legitimar y controlar el ejercicio de estas facultades. Es decir, sí, el Ejecutivo puede emitir leyes bajo los estados de excepción, pero tienen que estar supervisadas por el Congreso de la República. Y este las va a ratificar o las va a regresar o les va a solicitar que hagan algún cambio, ¿verdad? Directamente eliminar. Cualquiera de estas potestades puede cualquiera de estas disposiciones las puede tomar el Congreso, ¿verdad?, para ejercer un control sobre estos decretos. Es decir, que bajo un estado de excepción tampoco es que el Ejecutivo pueda aprovecharse. Pero bueno, esto es entonces, a nivel general, cómo funcionan los controles intraorgánicos. Vemos entonces que se manifiesta desde el poder legislativo, también por el régimen económico, ¿verdad?, y fiscalizador, y también lo tenemos dentro de los estados de excepción, ¿verdad?, dentro de estados fuera de lo convencional, en los cuales se invierten los papeles de los organismos del Estado. Lo importante aquí es cómo estos entonces se controlan a sí mismos y ejercen estas mediciones, ¿verdad?, estas rendiciones de cuenta el uno con el otro. También podríamos mencionar que otra forma de un control intraorgánico para no dejar fuera al organismo judicial, ¿verdad?, y de todo esto, sería la manera en la cual se eligen los jueces. Es que los jueces los elige directamente el Congreso, ¿verdad? Es bastante interesante también entonces esa parte. Al final es el único organismo del Estado que no tiene una representación de voto directa por el pueblo, sino que es electa, ¿verdad? Son establecidos los jueces y magistrados por el Congreso de la República. Esto pues para evitar arbitrariedades o cualquier tipo de injusticias. Y luego tenemos, ¿verdad?, recordemos que estos solo son un tipo de protecciones que nos establece la Constitución, que pues estábamos haciendo ahorita el énfasis, ¿no?, en los controles intraorgánicos, pero también quisiera mencionarles, antes de pasar a las garantías constitucionales,
Los regímenes, ¿verdad? Que los encontramos en el título quinto de la Constitución y que yo sí les diría que por favor marquen el título quinto porque sí podría darse el caso de que pues en determinado momento nos topemos con alguna disposición, ¿verdad? Solo déjenme buscar, ahorita les digo el artículo como tal, ¿verdad? Donde están los regímenes, pero está en el título quinto, segurísimo. Permítanme, está por los 200 y algo. Pero sí es fundamental que lo tengamos presente. Sería título quinto, estructura y organización del Estado, artículo 223, empieza el primero, ¿verdad? Con el régimen político electoral. Y es que tenemos, a partir de aquí, tenemos varios regímenes que son pues prácticamente las formas en las que se organiza nuestro Estado, ¿verdad? Recordemos que un régimen es una forma, un sistema, ¿verdad? Para pues llevar a cabo a buen término un elemento en concreto de la sociedad. De esa cuenta tenemos entonces un régimen político electoral, un régimen administrativo, un régimen de control y fiscalización, un régimen financiero, régimen del ejército, un régimen del MP y de la PGN y el régimen municipal, ¿verdad? Entonces cada uno de estos tiene su propia ley, que sería interesante también que pues revisen qué decreto es. Por ejemplo, el último es el decreto 12/2002. Entonces sería bastante interesante que también pues traten de ubicar un poquito la ley orgánica, ¿verdad? De cada uno de estos regímenes. Lo importante aquí es entonces entender que nuestra Constitución pues se organiza de esta manera, ¿verdad? Se estructura de esta manera para procurar el buen funcionamiento no solo del Estado, sino también de los preceptos constitucionales y protegerse a sí misma mediante estas instituciones y mediante esta distinción de elementos. Muy bien, continuamos entonces ahora sí con las garantías constitucionales, ¿verdad? Se las resumí muy breve acá, porque al final yo creo que todas las tenemos muy presentes, ¿verdad? Y también las podemos encontrar en nuestra Constitución y en nuestra ley, ¿verdad? De rango constitucional de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Entonces yo les invito también a que por lo menos revisen un poquito de qué va cada una en la Constitución. Ahorita lamentablemente por tiempo ya no lo podemos ver a mayor detalle, ¿verdad? Ya es algo tarde y ya se nos está acabando el tiempo que les había dicho, ¿verdad? Que iba a ser más o menos como de 1 hora. Pero bueno, yo creo que todos tenemos más o menos la noción. La exhibición personal pues es prácticamente la facultad que tenemos de exigirle, ¿verdad? A un órgano jurisdiccional, es decir, a un juez, ¿verdad? Que pues nos muestre a una persona que está bajo prisión. Esto para evitar que a esta persona se le torture o se le dé un maltrato que atente contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos, ¿verdad? Luego tenemos el amparo, que lo encontramos estipulado en el artículo 265. Pues prácticamente se evita la violación, ¿verdad?, de los derechos constitucionales y de todas aquellas personas o instituciones, ¿verdad?, que pues traten de contrariar las disposiciones constitucionales y que traten de pues violentar de alguna manera, ¿no? De sufragar o de, no sé, tratar de pues evitar las leyes y condenarnos a algo en específico, ¿no? Que esté fuera, que se salga de la Constitución. Es decir, el amparo al final es una herramienta que nos sirve para poner una denuncia de que nuestros derechos constitucionales están siendo violentados, ya sea por una persona o por una institución, no importa. Al final es una herramienta que tenemos todos los guatemaltecos a nuestra disposición. Y luego tenemos la inconstitucionalidad de las leyes, que las encontramos tanto en el artículo 266 como en el 267 de nuestra Constitución. Y pues encontramos dos vertientes, tanto la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos y la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Les repito, pues al final estas son herramientas legales para proteger detenciones ilegales, defender los derechos fundamentales ante posibles abusos y asegurar que las leyes en Guatemala se respeten siempre, ¿verdad? Y estén en pie de lo establecido en la Constitución. Esto lo encontramos entonces en las garantías constitucionales del título sexto, ¿verdad? Y pues las encontramos
distribuidas a lo largo de 3 capítulos con estos mismos nombres. Entonces yo los invito a que las lean y que también pues lean la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y no solo que la lean, sino que la lleven mañana también, porque es posible que nos la puedan pedir para algún tipo de ejercicio o caso. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a los medios de defensa de la Constitución, que yo creo que es uno de los temas un poquito más densos y más difíciles de comprender, ¿verdad?, a lo largo de esta unidad. Ya que luego pues tenemos, por ejemplo, las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales pues es algo que ya hemos visto a lo largo de, solo permítanme, les voy a presentar acá porque de eso sí no me dio tiempo de hacer presentación, ¿verdad? Es algo que ya hemos visto a lo largo de la unidad un poquito, ¿verdad? Hemos mencionado exhaustivamente la reforma constitucional de 1993, ¿verdad? Que ha sido la única reforma que ha tenido nuestra Constitución. Pero, ¿qué es la reforma en sí? Es todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidos en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía, con el fin de actualizar el contenido constitucional a la realidad social, encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. Ojo aquí en esto último, con el fin de actualizar el contenido constitucional. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una reforma constitucional? Actualizar el contenido, ¿verdad?, para que se adecue a pues las necesidades que surgen en la sociedad, ¿verdad? Recordemos que pues obviamente las sociedades van evolucionando, no solo a nivel tecnológico, sino que también a nivel ideológico. Y entonces en muchas ocasiones surge la necesidad de actualizar normas que ya han quedado obsoletas. Luego también tenemos pues la legitimación. Este es otro punto muy importante. Recordemos que la legitimación es la voluntad del pueblo, prácticamente. Esto lo vimos en Teoría del Estado hace poco, por cierto, ¿verdad? Recordemos entonces que se expresa la legitimación como esa voluntad, como ese posicionamiento de aval que tiene el pueblo sobre las disposiciones que luego se van a plasmar en ley. Entonces, en el caso de una reforma constitucional, en el caso de Guatemala, ¿verdad?, tenemos dos maneras, dos formas de hacer la reforma, que pues las encontramos estipuladas casi que al final de nuestra Constitución, después de las garantías precisamente, ¿verdad? Tenemos reformas constitucionales en el título séptimo. Esto recordemos que también es o constituye el poder constituyente derivado, porque son los mecanismos que estipula la misma Constitución para cambiarse a sí misma. Y bueno, prácticamente nuestra Constitución nos establece dos mecanismos. Uno, mediante Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad?, que es solo cuando se van a tocar los contenidos del capítulo 1 y del título, del capítulo 1 del título 2, ¿verdad? Recordemos que aquí se habla acerca de los derechos humanos. En este caso, pues, entonces sí se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Y para el resto de disposiciones, entonces, excepto los artículos pétreos, ¿verdad?, que los encontramos en el último artículo de nuestra Constitución, en el 281, pero para el resto de artículos de disposiciones constitucionales que encontramos a lo largo de la Constitución y que no están en el capítulo 1 del título 2, pues podemos optar por una reforma mediante el Congreso, ¿verdad? Entonces, la reforma mediante el Congreso se hace prácticamente proponiéndola, el Congreso propone la reforma, propone estos cambios que se van a hacer, como aquí bien lo dice, ya sea a instituciones, ya sea a normas en sí mismas, o a derechos o garantías, ¿verdad? Obviamente, obviando los artículos pétreos, repito, y las disposiciones del capítulo 1 del título 2, ¿verdad? Pues entonces, en el Congreso hace la iniciativa. Luego, mediante un sistema de mayoría calificada, que recordemos que hay dos tipos de mayorías, y esto es importante recalcarlo, porque a veces desconocemos estos conceptos y los vamos a estar viendo mucho, sobre todo en derecho procesal y en derecho administrativo. Hay mayoría simple, que es la mitad más 1, por ejemplo, si son 100, serían 50 más 1. Y mayoría calificada, que se expresa a veces por ejemplo, la mayoría de veces es en las tres
cuartas partes, ¿verdad? Si no estoy mal, de un congreso, por ejemplo, o de un grupo de funcionarios, ¿verdad? Pero también hay otras distribuciones. Ahí les voy a mandar también un cuadro comparativo de las mayorías que se tienen que considerar. Pero por lo general suelen ser las 3/4 partes, ¿verdad? Que pues exige una cantidad mayor de funcionarios que estén a favor de un proyecto. La mayoría calificada se suele utilizar entonces para reformas o para toma de decisiones realmente importantes y que puedan tener un efecto considerable en la sociedad. La mayoría simple se utiliza principalmente en disposiciones un poquito de menor relevancia o en disposiciones que pues suelen tener otros mecanismos de control también, entonces por lo tanto no se exige como tal, ¿verdad? Esta rigurosidad que sí contempla la mayoría calificada. Pero bueno, en el caso de una reforma constitucional mediante el Congreso, estamos hablando de algo que tiene una implicación directa en la vida de los ciudadanos, por lo tanto se requiere una mayoría calificada, ¿verdad? Entonces, no solo basta con esto, sino que también se hace una consulta popular al pueblo, la cual nuestra Constitución denomina como plebiscito, ¿verdad? Entonces, este plebiscito, esta consulta popular, es pues prácticamente la manera en la que tiene la manera en la que la Constitución nos incluye como pueblo para que seamos partícipes de esa reforma constitucional y por lo tanto plasmemos nuestra legitimación dentro de ella, ¿verdad? Entonces esto pues es realmente importante que lo entendamos, ¿verdad? Que hay dos formas en las cuales se puede llevar a cabo la reforma constitucional, una mediante Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Cuando se van a hacer cambios respecto al capítulo 1, el título 2, y pues también existe la otra manera, un poquito menos drástica y protocolaria, porque realmente una Asamblea Nacional Constituyente es algo bastante complejo, ¿no? Se tienen que convocar a elección de diputados, porque no son los mismos diputados del Congreso, son otros diputados, y se hace un proceso mucho más extenso y mucho más riguroso para poder tomar estas decisiones. Y recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente también es la que origina, ¿verdad? Las constituciones, entonces es un proceso bastante extenso el que se lleva a cabo. Al final, si ustedes se pudieron dar cuenta, ¿no? Si realizaron el trabajo de la unidad pasada, pues se dieron cuenta de que estos sistemas de reforma pues varían dependiendo cada país, pero que pues siempre se contempla una manera en el poder constituyente derivado para llevar a cabo estos cambios que al final terminan siendo una actualización al texto constitucional en base a las necesidades actuales de cada nación. Muy bien, entonces esto sería en cuanto a las reformas constitucionales. Tenemos también una clasificación doctrinaria de las reformas, ¿verdad? Prácticamente innovadoras, que son las que introducen o suprimen elementos que no existían o que desaparecen del texto constitucional para dar lugar a un tipo de institución verdaderamente original dentro del sistema constitucional. Es decir, estas crean instituciones. Luego tenemos las actualizadoras de institución. Su objeto es reforzar o remozar el carácter de una institución ya existente o bien suprimirle elementos que ya no tienen razón de ser por su propia evolución. Actualizadoras de texto, que tienen por objeto hacer corresponder el supuesto normativo con la realidad imperante, ¿verdad? Es decir, que hagan match con la realidad. Luego, pues explicativas, cuyo fin es explicar el alcance y contenido de la norma y que generalmente se contentan con decidir algo que de otro modo ya estaba expresado en la Constitución. Y pues correctivas, que son aquellas que o bien pretenden enmendar deficientes expresiones o modificar la colocación de los artículos sin alterar su contenido. Estas son bastante intuitivas, la verdad. Con el nombre nos lo dicen todo, ¿no? Yo creo que pues tampoco es necesario que hagamos especial énfasis, más allá que sepamos que pues atendiendo al criterio y a la naturaleza de la reforma, pues puede caer dentro de una de estas clasificaciones o dentro de varias, de hecho, ¿verdad? Y bueno,
Luego, pues tenemos los órganos facultados para las reformas constitucionales, como les comentaba, esto ya lo hablamos, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República. Estos serían entonces los órganos sobre los cuales recae el poder constituyente derivado, o sea, la potestad de hacer reformas. Pero tenemos una restricción, que son los artículos pétreos. Estos bajo ninguna circunstancia se pueden reformar. Luego tenemos entonces pues un pequeño capítulo ahí dedicado hacia pues, la reforma de 1993, el contexto y pues las distintas clasificaciones que también pues tiene la reforma en cuanto a su finalidad, ¿no? Y en cuanto en sí a su propia naturaleza, según pues la doctrina. Y entonces tenemos, por ejemplo, esta expresión de Nava, que nos dice que es un acto complejo principal, formalmente legislativo y materialmente ejecutivo, en virtud del cual se hace cesar de modo temporal el goce de ciertos derechos o garantías que a favor de los habitantes del país existen en la Constitución. Estos son los estados de excepción, es que lo confundí con había uno similar, pero no sé si era acá, con las reformas. Pero bueno, ahora sí pasemos con los estados de excepción. Bueno, los estados de excepción prácticamente son esto, perdonen, disculpen, ya me ando cruzando cables. Esto prácticamente hace alusión a lo que les hablaba del artículo 138, que lo encontramos estipulado como limitación a los derechos constitucionales. Y es que les comentaba entonces, cuando hablábamos de los métodos de defensa de la propia Constitución, ¿verdad? Que encontramos entonces algunos artículos que se ven suprimidos o bien limitados, ¿verdad? Por el bien común y el orden público. Y de hecho, pues la ley de orden público es la encargada de estipular esto, ¿verdad? De estipular cuál es, dependiendo del grado de peligrosidad y alteración al orden público y al orden constitucional que exista, cuáles van a ser las garantías o los derechos constitucionales restringidos o limitados. Y de esa cuenta entonces encontramos, ¿verdad?, que la Constitución nos enmarca los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo del 38 y segundo del párrafo 116, ¿verdad? Estos son los únicos artículos que, según nuestra Constitución, pueden ser limitados, los únicos derechos que pueden ser limitados, pero solo bajo estos estados que salen totalmente de la ordinariedad y que resultan una excepción en toda la regla. Por eso es que se llaman estados de excepción, ¿verdad? Estos los encontramos estipulados en la ley correspondiente de orden público. En ella pues se nos estipulan cada uno de los estados de excepción dependiendo de su peligrosidad y del riesgo que constituyen para cada uno de los elementos de la sociedad. Aquí yo les hice un esquema más resumido para que pues igual no tengan que ir directamente a la ley en este momento, sino que podamos verlo de una manera un poquito más simple, ¿verdad? Si bien aquí lo que me faltó tal vez fue poner el artículo dentro de la ley de orden público, les voy a hacer ese cambio y les voy a poner el artículo, ¿verdad?, que estipula cada uno de ellos para que ustedes pues también tengan esa guía y sea mucho más práctico. Pero bueno, vamos a ver de una manera muy breve, ¿verdad?, por la hora, les repito, los estados de excepción y el nivel de peligrosidad que tiene cada uno, los motivos para declararlo, ¿verdad?, y cuáles son esas medidas que se toman en cada uno. Para empezar tenemos el primero, que es el estado de prevención. Es el primer nivel de respuesta anticipatorio de situaciones que pueden alterar el orden público. Amenaza inminente, ¿verdad? Los motivos para declararlo son amenazas inminentes o riesgos o de disturbios sociales o de seguridad. Pueden incluir restricciones a la movilización y concentración pública. Es decir, como su nombre lo indica, es un estado de prevención, o sea, prevé alguna situación de alto riesgo para el orden público. Por lo tanto, se toman ciertas medidas, ciertas disposiciones. Lo vemos reflejado y estipulado en el artículo 8 de la Ley de Orden Público, ¿verdad? Entonces yo los invito a que también ustedes pues vayan leyendo esta ley,
le echen una ojeada por lo menos para el examen, ¿verdad? Para por lo menos saber identificar cada uno de los estados de excepción y encontrarlos con mayor facilidad, o los marcan o les ponen alguna etiqueta, ¿verdad? Para poderlos identificar de mejor manera, si es que nos dejan entrar leyes, repito, y si no, pues de todas maneras, para que por lo menos se les queden ahí. Luego tenemos el estado de alarma. Pues prácticamente se toman medidas de mayor envergadura para hacer frente a situaciones que ya están ocurriendo. Los motivos para declararlo son disturbios graves, rebeliones, sediciones, desastres naturales, epidemias o situaciones que amenazan al orden público. Es decir, pues prácticamente es un estado en el cual ya empiezan a ocurrir cosas y por lo tanto ya se ponen en marcha las autoridades, no solo para prevenir, sino para reducir los efectos y que no escale a un punto mayor la situación de emergencia que se está suscitando. Este lo vemos estipulado en el artículo 11 de nuestra Ley de Orden Público. Luego tenemos el estado de calamidad pública, enfocado en situaciones de desastres naturales, catástrofes o epidemias. Motivos para declararlo pues son desastres naturales, epidemias, pandemias o cualquier otra calamidad general que afecte a la población y requiera respuesta urgente. Este estado de excepción lo encontramos regulado en el artículo 14, ¿verdad?, de nuestra Ley de Orden Público. Seguimos entonces con el estado de sitio. Situaciones de mayor gravedad donde se necesita un control más estricto. Por ejemplo, guerra, invasión extranjera, ¿verdad?, o graves perturbaciones al orden público que ponen en riesgo la estabilidad del Estado. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 16 de la Ley de Orden Público. Y luego pues tenemos el último estado de excepción, al cual por cierto Guatemala nunca ha llegado, que es el estado de guerra. Es el último nivel, se declara en caso de conflicto armado, guerra exterior o rebelión generalizada. En este caso, pues es importante acotar que se clasifica, bueno, hay una clasificación en el derecho internacional para los distintos conflictos bélicos que se suscitan en los países. Entonces, como tal, en el conflicto armado de Guatemala, al final para la comunidad internacional no se vio reflejado esto como una auténtica guerra, sino más bien como un conflicto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se tomaron algunas medidas menos drásticas, tanto a nivel de estado de excepción como también a nivel de tanto a nivel penal. Las disposiciones ya luego, cuando una vez culminada la guerra, se empezó a hacer la persecución de los líderes de los distintos grupos, ¿verdad?, que pues tuvieron alguna incidencia en genocidios o en algún tipo de crimen. Cuando se empieza a hacer esta persecución, al final no se da una resolución por parte de la Corte Penal Internacional favorable para que se les penalice como crímenes de guerra, sino que pues se considera que simplemente fue un conflicto, ¿verdad?, de menor nivel, y por lo tanto pues no se constituye una punibilidad tan grande como si fuera pues una guerra en toda la regla. Entonces, por lo tanto, pues quedaron muchos casos impunes, ¿verdad?, o muchas penas que no coincidían realmente con la magnitud de atrocidades que se hicieron en esta contienda que pues se dio en nuestro país durante 30 años. Pero bueno, eso es un dato extra ahí interesante, lo vamos a ver el próximo semestre en Derechos Humanos, por cierto, ¿verdad? Nos van a hablar de esa distinción del derecho que hay específicamente para los casos de guerra. Pero bueno, este estado lo vemos regulado en el artículo 23, ¿verdad?, de nuestra Ley de Orden Público. Les repito, yo les voy a poner ahí, les voy a actualizar este archivito ya con las disposiciones. Y bueno, pues prácticamente estas son las disposiciones. Por ejemplo, surge la duda, ¿no? ¿Será que en todos los estados de excepción se limitan los mismos derechos? No,
dependiendo de cada uno de los estados de excepción, se van a limitar ciertos derechos en específico, dependiendo también la gravedad, ¿verdad?, de los conflictos que se estén llevando a cabo, de las emergencias que se estén suscitando. Entonces, no es lo mismo la limitación de derechos y de garantías que se va a dar en un estado de prevención, por ejemplo, a las garantías que se van a limitar en un estado de guerra, ¿verdad? No es proporcional. Pero esto lo vemos estipulado con mayor detenimiento en la Ley de Orden Público. Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más en cuáles son esos derechos, cuáles son esas limitaciones que se ven afectadas, se ven vulneradas en cada uno de los estados, los invito entonces a pues echarle una leidita a su ley, ¿verdad? Y pues eso sería en cuanto a los temas que tenemos para este examen. Solo nos quedan unos cuantos elementos más que pues son pues directamente, aquí ya no, que son directamente de la base ideológica y de la forma en la cual se estructura pues el Estado de Guatemala. Vamos a ir directamente a las guías que nos compartió la licenciada, porque pues yo creo que aquí está explicado de una manera muy simple y pues tampoco hace falta darle mucho énfasis a esto, ¿no? Me gustaría ir directamente a esta guía, en la cual pues se nos habla de un poquito la configuración que tiene la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Pues recordemos que los antecedentes de la Constitución de 1985 principalmente son el golpe de Estado de 1982, ¿verdad?, que pues al final dio origen a otro golpe de Estado posteriormente, ¿verdad? Recordemos que en el golpe de 1982 el principal caudillo que quedó a cargo del Estado de Guatemala pues fue Efraín Ríos Montt, el general Efraín Ríos Montt. Luego lo quita del poder su ministro de Defensa, que era Humberto Mejía Víctores, y entonces Humberto Mejía pues ya empieza esta transición a un Estado democrático, ¿verdad? Entonces, bajo su mandato, se manda a convocar elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, la cual se establece en mayo de... No, perdón, no se establece en mayo, pero sí se establece en 1984, pero al final promulgan la Constitución en mayo de 1984 y entra la promulgan en mayo de 1985, era, si no estoy mal, porque al final se tiene en cuenta la promulgación. Sí, y pues en 1986 ya entra en vigor. Sí, aquí está, aquí lo pueden ver, perdón. Se lo estaba haciendo a memoria, pero sí. Entre el 31 de mayo de 1985 es cuando es promulgada entonces la Constitución. Recordemos que una Asamblea Nacional Constituyente no es algo que se dé un par de semanas y ya. Es un proyecto de ley bastante grande, bastante importante, porque, como les repito, tiene una incidencia directa en la vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, tiene que estar totalmente pulido el trabajo que lleven a cabo los legisladores, ¿verdad?, para la hora de la promulgación. Entonces, la promulgación de la Constitución fue en 1981, ¿verdad?, con una asamblea conformada por 88 diputados que en este momento eran proporcionales a la cantidad de habitantes de la nación, ¿verdad?, de Guatemala. Entra en vigencia el 14 de enero de 1986 y pues consta de 281 artículos y 22 disposiciones transitorias, ¿verdad? También es importante recordar que durante esta promulgación se da entonces también la Ley Electoral de Partidos Políticos, que es el decreto 185, y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es el decreto 186. ¿Por qué se da esto en específico? ¿Por qué se da esta separación o por qué se da esta creación, perdón, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad en este caso en concreto? Bueno, es bastante interesante porque hasta este punto la Corte de Constitucionalidad, que ya existía, era parte todavía de la Corte Suprema de Justicia. Era una sala de lo constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Tenía una integración distinta con 12 magistrados y uno de ellos era el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este Tribunal Constitucional se promulgó en la Constitución de 1965.
como vemos, dista bastante, tanto en su integración como en la forma en la cual estaba conformada dentro del marco estatal, ¿verdad? Con la Corte de Constitucionalidad que tenemos ahora. Pero es entonces en esta Constitución, la de 1985, cuando ya pues se aíslan, ¿verdad? La Constitución y la Corte de Constitucionalidad, y pues también se emiten los instrumentos de garantías constitucionales que pues van a ser el día a día en la Corte de Constitucionalidad: el amparo, la exhibición personal y la eh, inconstitucionalidad de las leyes. Eso es un dato ahí interesante, ¿verdad? Para que pues sepan un poquito cómo fue este evento. Aquí tenemos pues también una clasificación, ¿verdad? Dentro de la doctrina sobre la cual encaja nuestra Constitución. Es una Constitución racional normativa, establece un complejo normativo total, exhaustivo y sistemático. Recordemos que hay constituciones que son muy breves, constituciones que constan de un poquito de cláusulas y ya está, ¿verdad? No son tan explicativas. En nuestro caso sí. Es una constitución escrita, obviamente. Recordemos que también existen constituciones consuetudinarias que no son escritas, como por ejemplo el caso de Reino Unido, que tiene una constitución que se basa en la costumbre y en los principios fundamentales. También tenemos una constitución desarrollada, porque expone fundamentos de la organización política, incluye disposiciones de otras materias y busca afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. Es decir, establece minuciosamente cada uno de los elementos de la vida de la vida política y de la vida ciudadana y de la vida del ejercicio público, ¿verdad? Para pues buscar la plenitud en las funciones de cada uno de estos elementos. Constitución mixta, porque es parte reformable por el legislativo ordinario, pero también reformable por la Asamblea Nacional Constituyente. Contiene normas pétreas que son irreformables. Aquí podría haber un poco de controversia, ¿no? Porque pues al final también no solo para clasificar si es mixta, si es rígida o flexible, no solo se toma en cuenta si el legislativo es el que puede hacer los cambios pertinentes, sino también la mayoría calificada y esas barreras, esas vicisitudes que se ponen a fin de cuentas para evitar que la norma sea reformada a diestra y siniestra, ¿no? Como por ejemplo el caso de México, donde pues la Constitución se reforma cada día, creo yo. Entonces, pues aquí también depende mucho de la visión del doctrinario o del académico, ¿verdad? Pero pues la más aceptada es que es una constitución mixta, debido a que tiene ese carácter doble, ¿verdad? Tiene esa dualidad en la que pues si bien sí se puede hacer cambios mediante el Congreso, también para ciertas cláusulas exige una asamblea constituyente. Luego tenemos una constitución democrática, porque está dictada por el pueblo a través de sus representantes. Limita las atribuciones del poder público, reconoce y garantiza la esfera de libertad individual y corresponde al principio de soberanía popular. Al final estos son principios que se ven enmarcados en la propia Constitución. Entonces es bastante interesante que pues al final tengamos claro que pues, es una Constitución democrática, pero no solo que sepamos que es democrática y ya, sino que sepamos por qué es democrática y que sepamos identificar los artículos, ¿verdad?, que nos hacen énfasis en estos elementos. El típico es el 140, ¿no? En donde encontramos pues prácticamente estipulada la forma en la cual se organiza nuestro gobierno. Pero también tenemos otros artículos, por ejemplo, dentro de los primeros títulos, donde se reconocen los derechos individuales. Tenemos también el artículo de la propiedad privada, que en este momento sí les quedó mal porque no me acuerdo cuál es, creo que es el 39, pero no estoy seguro. Ah, sí, es el 39. Propiedad privada, ¿verdad? Donde pues también se establece una cláusula que va muy encaminada a los principios del liberalismo. Entonces, también tenemos una constitución un poquito inspirada en el liberalismo, aunque no en su totalidad, porque también contiene cláusulas sociales, ¿verdad? Como por ejemplo, pues la cláusula que contempla los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo en el artículo 102, ¿verdad? O en el artículo 100, que habla acerca de la seguridad social y de pues, el ICS como tal, aunque no se estipule directamente en la norma, pero se habla. El punto es, para no marearlos, el punto es que
tanto en el artículo 39 encontramos elementos liberales, pero en el artículo 100, por ejemplo, encontramos elementos sociales. Sin embargo, tiene una gran incidencia en nuestra Constitución con el liberalismo liberal, sobre todo, pero no del todo, porque también tiene cláusulas sociales que fueron una aportación de 1945, ¿no? Bajo la Constitución revolucionaria. Pero bueno, luego tenemos la integración de la Constitución, tenemos la parte dogmática, ¿verdad? Que constituye el preámbulo, el título 1, 2 y el capítulo 4, la limitación de los derechos constitucionales. Todavía entra dentro de los derechos. Pero bueno, es bastante interesante porque muchas veces nosotros solemos saltarnos la parte del preámbulo, ¿no? Es como, pues es la introducción, es qué bonito en el nombre de Dios y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que el preámbulo tiene elementos bastante interesantes, porque pues bien, no constituye como tal un elemento normativo, o sea, no es un artículo, pero sí nos establece las bases sobre las cuales se va a desarrollar la propia Constitución. Y precisamente de eso hablábamos esta tarde con una compañera, con Alexandra, y pues ella me soltó una frase para sintetizar lo que es el preámbulo, ¿verdad? Bastante buena. Y ahorita se las voy a compartir, si es que la encuentro, porque no la encuentro, pero se las voy a compartir porque yo creo que al final nos ayuda a comprender bastante bien lo que es el preámbulo en sí y la incidencia que tiene. Ella me dijo, con bastante sabiduría, el preámbulo de la Constitución no contiene una norma jurídica, solamente es una forma valiosa de interpretación ideológica de las normas. Repito, Alexandra Castillo. Bueno, entonces, prácticamente, si entendemos el preámbulo como eso, como una guía ideológica sobre la cual nos vamos a basar para desarrollar la Constitución, se nos hace más fácil la interpretación de las mismas normas. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya nos están diciendo los constituyentes, los legisladores, los creadores de la norma, sobre qué principios se basaron para desarrollar dicha Constitución, y no solo desarrollarla, sino entenderla y aplicarla en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, sí, el preámbulo es importante y no nos lo tenemos que saltar. Luego, el título 1 habla acerca de la persona humana, fines y deberes del Estado. El título 2, derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Al final, estos son derechos individuales y derechos fundamentales, ¿verdad? Y los tenemos pues bastante presentes. Pero a partir del artículo 140, que justamente era el que yo les mencionaba, encontramos la organización del Estado como tal, ¿verdad? Y esto ya representa entonces la parte orgánica. La parte orgánica en nuestra Constitución abarca desde el título 3, empezando por el artículo 40 y terminando por el 151, hasta el título 5, ¿verdad? Que termina en el 262. Es una de las partes más extensas de nuestra Constitución, si no es que la más extensa, de hecho, ¿verdad? En la cual pues se estipulan todo lo relacionado a la organización del Estado y el ejercicio del poder público, ¿verdad? Siempre buscando la descentralización de este y la óptima distribución del poder para que pues funcione y se desarrolle en plenitud el Estado en todas sus capacidades. Y procure siempre velar porque se cumpla la parte dogmática, porque eso es otra cosa. La parte orgánica procura que se vele, que se cumpla mediante las instituciones y los funcionarios públicos, ¿verdad? La parte dogmática, que se cumpla entonces la protección de los derechos humanos, sobre todo, y pues de la persona humana. Y luego tenemos la parte práctica, ¿verdad? En la parte práctica entonces encontramos las garantías constitucionales, encontramos las reformas de la Constitución y las disposiciones transitorias. Las garantías constitucionales son las que les mencionaba, ¿verdad? Son esas herramientas de protección de la Constitución, pero que directamente nos las plasma y nos las enlista, ¿verdad? Porque son medios de defensa que tenemos los ciudadanos ante pues el Estado. Entonces son de gran importancia. Luego también tenemos la reforma de la Constitución, que es una forma en la que pues se protege a sí misma la Constitución mediante el poder constituyente derivado, ¿verdad? Para evitar la incertidumbre jurídica. Y luego tenemos en el título 8 las disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? Que son 27, en las cuales pues se habla acerca de cómo es el proceso de transición de una constitución a otra.
Las disposiciones transitorias son de gran importancia durante los eventos eh, suscitados, ¿no? Durante los eventos, es que literalmente se llaman eventos transitorios, ¿no? Entonces, bueno, suena un poco redundante, pero es eso. Son disposiciones temporales, ¿verdad? Que se toman bajo el contexto de la toma de mando de una nueva ley, prácticamente. Por eso es que también en la ley del organismo judicial, por ejemplo, que fue reformada, encontramos disposiciones transitorias también, que son esos elementos temporales que tienen que ser acatados por las autoridades del momento para poder hacer la transición del poder. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las disposiciones transitorias? Bueno, al final quedan plasmadas en la norma porque sirven para entenderlas después, con el paso de los años, como esos antecedentes y para entender ese contexto que llevó a esta nueva norma, para, pues en caso de que haya una mala interpretación o de que haya tensiones de ley, acudir también a los antecedentes, ¿verdad? Estas disposiciones transitorias y entender cómo fue el proceso de cambio de mando. Muy bien, y ahora tenemos la fórmula política y techo ideológico que posiblemente también venga. Esto pues prácticamente es una expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social. Según Gaetano Mosca, es una justificación del poder en principios abstractos arraigados en la historia. Y según Lucas Verdú, es una expresión ideológica jurídica social, ¿verdad? Según la definición de Verdú, encontramos tres elementos: techo ideológico, organización jurídica política y estructura social. Muy bien, y aquí nos desarrollan un poquito más, ¿verdad?, cada uno de estos elementos. En el techo ideológico tenemos que la Constitución de Guatemala es personalista. ¿Por qué? Porque pone a la persona humana de primero, ¿verdad? Es el sujeto, o sea, el sujeto es el fin del orden social. No es como otras constituciones que ponen primero el Estado o ponen primero a un caudillo, a una familia o a algún otro elemento que no sea el ciudadano, que no sea el sujeto de la sociedad como principal objeto de la Constitución. No, en nuestro caso, la Constitución está construida para velar por el buen desarrollo del ser humano dentro de la sociedad guatemalteca y está a su entera disposición. Luego tenemos que es liberal democrática en lo económico y en lo político. Es decir, nosotros seguimos un régimen capitalista y pues prácticamente un régimen democrático, porque nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, ¿verdad? O por lo menos la mayoría de guatemaltecos es la que elige a los representantes. Y eso en esencia es la democracia, ¿verdad? El voto de la mayoría o la decisión de la mayoría. Estado de bienestar es una aspiración en lo social, ¿verdad? Al final, pues también contempla una protección en sí a toda la sociedad, no solo al individuo, que sí es el objeto de la misma, pero también contempla como algo que ayuda a este fin, ¿verdad? Pues tener cláusulas sociales y una protección adicional hacia los derechos sociales, como por ejemplo los sindicatos. Al final los sindicatos sí son de una naturaleza enteramente social, son agrupaciones de personas, pero su finalidad es defender los derechos de otras personas o de sí mismos, ¿verdad?, de las personas que integran los sindicatos. Entonces al final pues se complementan y ese es el argumento. Luego tenemos el preámbulo, que concentra principios y valores fundamentales. Recordemos lo que decía nuestra compañera, es una guía ideológica, ¿verdad?, que nos presenta entonces un catálogo de principios, los cuales van a servir para basarnos. Luego tenemos una invocación a Dios, es una herencia cultural y cristiana. Este debate también lo tuve con otra compañera que me decía, ¿qué tan necesario es que se mencione a Dios? Al final yo lo veo como algo intrínseco en la historia de Guatemala. Y lo veo bien, porque al final no es que tenga un sesgo la Constitución estrictamente cristiano o estrictamente arraigado a una iglesia, o que tenga una dependencia total a la iglesia, ¿no? Al final la iglesia a lo suyo, o las iglesias a lo suyo, los cultos, y las disposiciones legales a lo suyo también. Entonces al final, como herencia cultural, como un recuerdo, ¿verdad?, de toda nuestra historia, lo veo como algo positivo, la verdad. Y pues al final, siempre y cuando no tenga una incidencia la cristiandad o cualquier otro tipo de religión dentro de las leyes, más allá de inspirar principios morales, no
creo que constituya algún peligro. Luego tenemos valores fundamentales, ¿verdad? Como el bien común, el régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Esos son entonces pues prácticamente los principios fundamentales, los valores fundamentales, ¿verdad? Y conservadores, podríamos decir, de nuestra Constitución. Y luego tenemos que también cuenta con una orientación personalista. La Constitución y las leyes giran en torno a la persona humana. En el primer artículo, el Estado se organiza para proteger a la familia, a la persona y a la familia. La familia en específico porque es el génesis, ¿verdad?, de la sociedad. Es esa primera expresión de la sociedad. Y bueno, aquí tenemos entonces otros elementos mucho más extensos, ¿verdad? Sería bueno que ustedes los repasen y les echen una ojeadita y que también pues traten de resolver las interrogantes. Yo voy a estar trabajando junto con Alexandra para resolver esto, ¿verdad? No prometemos terminarles todas las respuestas, pero por lo menos hay algunas para que ustedes puedan terminar su estudio, que puedan contrastar también sus respuestas. Y bueno, compañeros, eso sería todo entonces por el repaso de hoy.